En este video vamos a hablar sobre los temas que vimos en la semana 1 y 2 de clases, que son planimetría, bases de la imagen para diagnóstico, principios de osteología, principios de artrología, principios de miología y principios de angiología. Para poder dividir el cuerpo en los tres diferentes planos, tenemos que tener una buena posición anatómica, que es con la mirada al frente, los brazos con las palmas hacia enfrente y los pies separados a nivel de los hombros. Hacia el frente. El plano sagital divide, ¿qué pasa? Por aquí, divide el cuerpo al lado derecho y al lado izquierdo. El plano transversal, que pasa por aquí, divide el cuerpo en superior e inferior. Y el plano coronal, que divide al cuerpo en anterior y posterior. La cavidad dorsal, que se divide en cavidad craneal y cavidad vertebral. Después sigue la cavidad ventral, que va desde aquí hasta la pelvis, que se divide en cavidad torácica, que va de aquí hasta la última costilla, y cavidad abdominopélvica, que va desde de la costilla hasta la pelvis. La cavidad abdominopélvica se divide en cavidad abdominal, que va desde aquí hasta la pelvis, y la cavidad pélvica, que va desde la cresta hasta la pelvis. Ahora vamos a hablar sobre los cuadrantes. Los cuadrantes los podemos encontrar o imaginárnoslo porque es la división entre el plano sagital y el plano transversal, haciendo el cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo. A continuación vamos a hablar sobre la división del abdomen. Para que podamos entenderla, debemos de imaginarnos y vamos a utilizar los planos sagital y transversal. Las primeras utilizamos el plano sagital imaginándonos dos líneas paralelas a esta, que pasarían por aquí. Y el plano transversal nos imaginamos dos líneas paralelas a esta, que pasarían por aquí. La primera región resultante es el hipocondrio derecho. Hipocondrio porque está debajo del cartílago. El epigastrio, porque está sobre el estómago, y hipocondrio izquierdo. Después tenemos la lumbar derecha o flanco derecho. El mesogastrio porque es la parte media, y el lumbar izquierdo o flanco izquierdo. Después tenemos la fosa ilíaca derecha, el hipogastrio porque está debajo de, y la fosa ilíaca izquierda. Vamos a hablar sobre las bases de imagen para un diagnóstico. Las 5 densidades son aire, grasa, tejido blando, tejido óseo y metal. Terminología según la densidad se divide o se clasifica en dos. Es radio opaco y radio lúcido. El radio opaco es cuando los rayos X logran penetrar totalmente al objeto o al tejido, que en este caso se va a observar de un color negro y se ve mayormente en el aire. Y el radio lúcido, que es cuando penetra no al 100% o no lo penetra, y se puede clasificar en opaco blanco brillante, que es el metal, opaco blanco, que es el hueso, y opaco gris,
que es músculo o tejido muscular. Y el líquido se observa de un color gris pero más claro. Osteología es la ciencia que estudia los huesos. Existen 5 tipos de hueso: planos, cortos, largos, sesamoideos e irregulares. La función de los huesos es dar movimiento, sostén y protección, y contienen médula ósea. A continuación hablaremos del hueso largo. Tomamos como referencia al fémur. Está conformado por una zona cilíndrica que se llama diáfisis y los dos extremos llamados epífisis. La diáfisis está formada por un tejido compacto y al cual provee resistencia al hueso. Los extremos de la diáfisis y la epífisis están formados por hueso esponjoso rodeado de hueso compacto. En la diáfisis se encuentra la cavidad medular. Los huesos cortos tienen forma irregular. A diferencia de los huesos largos, no contienen diáfisis. Estos tienen tejido esponjoso, que están cubiertos por una delgada capa de tejido compacto. Los huesos planos están donde se necesita protección de las partes blandas del cuerpo. Estos huesos están compuestos de igual manera por tejido esponjoso, encerrado por 2 láminas planas de tejido compacto. Los huesos irregulares tienen una forma característica y diferente. Están compuestos por tejido esponjoso de igual manera y están cubiertos por tejido compacto. Estos son, como su nombre lo dice, irregulares porque ninguno es igual, tienen diferentes tipos. Los huesos sesamoideos son huesos pequeños y redondeados. Normalmente se localizan junto a articulaciones y su función es incrementar la función de palancas de los músculos. ¿Qué es este movimiento? El de palanca. Artrología. Es la ciencia que estudia a las articulaciones. Una articulación es la unión entre un hueso y otro hueso. Las articulaciones, como su función principal, es darle movilidad al cuerpo. Existen 3 tipos de articulaciones: las fibrosas, las cartilaginosas y las sinoviales. Las fibrosas se dividen en 3: sindesmosis, gónfosis y suturales. Las articulaciones fibrosas son de tejido conjuntivo fibroso y tienen escasa elasticidad. Empezamos con la sindesmosis. En la sindesmosis, el tejido fibroso se dispone de tal manera que entre hueso y hueso forma haces compactos o ligamentos, membranas interóseas o planos densos y compactos, como ocurre en la sindesmosis. Entre hueso y hueso, este es un ejemplo de entre hueso y hueso. Aquí en esta parte es donde se crea, es una articulación. Aquí es donde se forma esa articulación. Es una membrana fibrosa, no brinda movimiento. Las suturales. Estas articulaciones anteriormente no estaban unidas como tal, sino que estaban llenas de cartílago y que con el tiempo se fueron volviendo fibrosas. Un ejemplo de estas son las del cráneo. Si nos damos cuenta aquí, hay como si fueran unas cicatrices. Estas son las articulaciones suturales, son completamente inmóviles. Las cartilaginosas son los huesos que están unidos mediante un cartílago. Existen 2 tipos de articulaciones cartilaginosas: la psicondrosis y la sínfisis. Psicondrosis son las articulaciones que entre hueso y hueso se encuentra un fibrocartílago que lo hace resistente al impacto. Un ejemplo es el del esternón que tenemos aquí. El fibrocartílago es esta parte. Lo que hace es que ayuda a que la caja torácica se expanda al exhalar. Tiene muy poco movimiento, es un movimiento limitado, pero sin embargo lo necesita para la exhalación. Aquí tenemos el esternón, que es un hueso. Esto que está aquí son los fibrocartílagos, y aquí en esta parte se encuentran los arcos costales, se inician los arcos costales. Sínfisis son las articulaciones que entre hueso y hueso se encuentra un cartílago hialino.
El cartílago hialino es el que se encuentra hidratado y sirve para absorber las fuerzas del impacto y tiene mayor movilidad. Un ejemplo es el de la columna vertebral. Si nos fijamos en esta parte, este es un hueso y este es otro hueso, y en medio se encuentra lo que es el cartílago hialino. Eso está entre hueso y hueso. Articulaciones sinoviales. Estas articulaciones son las más complejas porque son las que nos brindan movimiento. Aquí podemos observar la articulación del codo. Miología. Es la ciencia que estudia a los músculos. Podemos dividirlos por su tipo, por su movilidad y por su característica. Por su tipo hay tres tipos de músculo: el esquelético, el cardíaco y el liso. El esquelético es el músculo que está pegado al hueso. Por ejemplo, más adelante voy a explicar. El liso lo encontramos normalmente en los órganos, y el cardíaco, que es únicamente se encuentra en el corazón. Bien, estos tres tipos de músculos los podemos dividir en estriados y lisos. Los estriados serían nada más los esqueléticos, precisamente por el sarcómero, que más adelante lo vamos a explicar. Y los lisos son el músculo liso y el músculo cardíaco. Eso se va a definir por su sarcómero. Aquí depende a cómo estén sus filamentos. Bien, estos músculos también se dividen en voluntarios e involuntarios. Los voluntarios son estos, los esqueléticos. Los involuntarios son el cardíaco y el liso. Los músculos tienen 4 funciones. Uno le brinda movilidad al cuerpo. Otro le brinda el sostén al cuerpo. Almacena y libera sustancias y le brinda el calor al cuerpo. Los músculos tienen 4 propiedades: extensibilidad, elasticidad, contractibilidad y excitabilidad. Los músculos se van dividiendo. Tiene 5 divisiones, por así decirlo. El primero es el músculo en sí. De ahí se divide en fascículos, luego en fibras musculares, en miofibrillas y en filamentos. Los filamentos se dividen en gruesos y finos. La primera capa que envuelve a los músculos se llama epimicio, la segunda capa que envuelve a los fascículos se llama perimicio, y la última capa que envuelve a las fibras musculares se llama endomicio. De ahí, del endomicio, hay otra capa que se llama sarcolema, porque ya una vez que llegamos a las fibras musculares, ya estamos hablando de células. La angiología es la rama de la medicina que estudia los vasos. La circulación nos ayuda a que en el organismo se transporte toda la sangre. Esto es mediante el corazón, las venas y las arterias. La regla de oro de la angiología nos dice de que todo vaso que sale es arteria y que todo vaso que entra es vena. La circulación mayor es el recorrido de la sangre oxigenada que sale del ventrículo izquierdo del corazón, pasando por la aorta y se transporta a todas las células del cuerpo. Hace un intercambio gaseoso y eso convierte a la sangre carboxigenada y regresa a la aurícula derecha del corazón. Circulación menor es el recorrido de sangre carboxigenada que sale del ventrículo derecho del corazón pasando por los pulmones y hace un intercambio gaseoso, que a esto se lo conoce como hematosis, y de esa manera regresa al corazón oxigenada.